Queridos hermanos, el divorcio entre casados por la iglesia no existe. Y por lo tanto, la iglesia nunca, jamás de los jamases, recibió de Dios ningún poder de anular matrimonios. Esto no existe, es una invención, nada más. El Evangelio es muy claro. Cristo dice, capítulo 19 de San Mateo, el que deja a su esposa o su esposo y va con otra es adúltero. El que toma una repudiada, divorciada, es adúltero. La que va con otro es adúltera. Lo que Dios unió, el hombre no lo separe. El matrimonio católico es para toda la vida, hasta la muerte. Siendo sacramento es indisoluble. Ahora hay casos de falsos matrimonios. Hay casos de falsos matrimonios. Por ejemplo, una persona viene de otro país, está casado por la iglesia, tiene 5 hijos en su país, viene aquí, un hombre sin conciencia, egoísta de primera, se presenta como soltero y contrae un matrimonio aquí con una muchacha católica por la iglesia. Y como no se hizo la encuesta canónica para ver si estaba libre o no, este mentiroso bien va a robarse de un cierto modo. Esta muchacha, de un cierto modo, con engaño, se casa con ella por la iglesia, expongamos después 10 años y 5 hijos, bien la mujer aquí se da cuenta que su disque esposo está casado por la iglesia en otro país, tiene mujer y hijos y casado por la iglesia. En este caso, este matrimonio, disque matrimonio que tuvo lugar aquí, fue nulo desde el inicio, fue inválido, fue pecado mortal de adulterio para este hombre mentiroso. Entonces la iglesia va a hacer una encuesta, va a analizar la situación, dice, mi señor, usted ya está casado por la iglesia en tu país, contrajo otro matrimonio aquí, fue nulo, inválido desde el inicio. Y tu mujer, bien, no tienes ninguna culpa ni pecado en lo que pasó, usted no sabía, por lo tanto, estás libre de casarte con quien quieras, porque él estaba ya casado. Como alguien roba tu carro, roba tu carro, lo vende con tu firma. ¿Vale el contrato? No, no vale nada. Entonces, hay casos así. Una persona ya casada, con mentira, se casa por segunda vez supuestamente, este segundo matrimonio no es válido. ¿Por qué? Porque el matrimonio es unión de un hombre libre con una mujer libre. Es decir, que nunca fue casado por la iglesia. Una viuda puede casarse porque ya no tiene esposo, no tiene esposa. Pero una persona ya casada que se casa por la segunda vez, bien, este matrimonio es nulo desde el inicio. Otros casos también, por ejemplo, no sé, una persona homosexual no se declara y es homosexual declarado, es vicioso y se casa. Bien, no vale su matrimonio. Un hombre impotente, por ejemplo, se casa. Esto no vale. ¿Por qué? Porque un hombre debe ser potente para hacer matrimonio. Y otro caso, por ejemplo, una persona dice, yo me caso, pero nunca voy a tener hijos. Entonces, si se casa con la intención de ser cerrado a la vida, nunca tener hijos, tampoco vale. El matrimonio válido depende del día de la boda. Lo que viene después es otro asunto. Por ejemplo, cuando el sacerdote dice, Lupita, tomas a Pedro como esposo, sí lo tomo. Pedro, tomas a Lupita como esposa, sí lo tomo, y os une en matrimonio en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí están casados. Lo que viene después, que después es borracho, que es eso, que oco, se hizo de otra religión, esto no interviene. El matrimonio es o no es el día de la boda, nada más. ¿Es matrimonio válido o falso el día de la boda? Si el día de la boda los dos tenían intención de casarse como todos los hombres se casan, como cristianos, y saben que es para toda la vida, allí está hecho el matrimonio. Lo que viene después se hizo de otra secta, de otra religión, se hizo esto y aquello, se hizo homosexual, no sé qué, está otro asunto. Una persona que se casa en pecado mortal hace un sacrilegio. Sin embargo, su matrimonio es válido. El matrimonio es válido, pero no recibe la gracia del matrimonio. No recibe la santificación. El matrimonio es válido. Como igual cuando se confirma, por ejemplo, el pecado mortal, es válida la confirmación, pero no recibe el Espíritu Santo, no recibe la gracia del sacramento. Cuando se confiesa, se arrepiente, esto se activa en su favor después. Pero el matrimonio es válido el día de la boda o no, pero no lo que viene después no interviene. Bien. Queridos hermanos, sépanlo de una vez para siempre. Los ministros del matrimonio son los esposos.
el sacerdote solamente es testigo oficial de la iglesia. De hecho, en tiempos de persecución, en tiempos de guerra, no hay sacerdote, pasan unos meses, no hay sacerdote, los novios pueden tomar dos buenos cristianos maduros como testigos y dicen: yo declaro, acepto recibirte como esposa, y él dice como esposo, y están casados. El sacerdote solamente es testigo oficial de la iglesia, pero los ministros de la boda son los esposos. Entonces, esto de divorcio, por lo que pasa después, por ejemplo, una persona se casó por la iglesia y por desgracia, por descuido, por ignorancia, uno de los esposos se hace protestante, se hace protestante. Y bien, esta apostasía no anula el matrimonio. Son esposos hasta la muerte. Y como dije, la iglesia no tiene derecho de anular matrimonio. Solamente constata, por un juicio serio y formal, que si el matrimonio no fue válido el día de la boda, constata la iglesia que fue nulo este matrimonio. Por eso dice constatación de nulidad, no de anulación. Ahora, por desgracia, bajo la influencia de la nueva teología, que es falsa, nueva psicología, nueva filosofía, introdujeron algo peligroso en la iglesia que se llama la inmadurez psicológica. Entonces, con la inmadurez psicológica, todos los matrimonios prácticamente serán anulados. Y esto es una trampa, no vale. Una persona que se casa. Tenía 17 años, me casé. Ok, pero usted no era una tonta, se casó, ¿sabe? ¿Qué quería hacer? Juntarse con un hombre como tus abuelos y padres juntaron, ¿no? Sí, entonces eras maduras para hacer esto. Por lo tanto, decir inmadurez de esto causa después nulidad es falso. Es falso. Bien, hay una pregunta entonces interesante. ¿Un católico puede o no casarse con una persona que no es católica? La iglesia no aconseja esto. ¿Por qué? Porque son problemas de la práctica religiosa, problemas del bautismo de los hijos, problemas de la educación cristiana, matrimonial, no conviene. Entonces la iglesia no quiere para nada del mundo poner sus hijos en estos apuros muy grandes y peligrosos, de hecho. En general, los hijos de matrimonios mixtos se hacen ateos. ¿Por qué? Porque papá jala de un lado o de otro lado, etcétera, etcétera. Sin embargo, la iglesia no tolera, digamos, ella se opone, pero si una persona es totalmente necia, quiere absolutamente casarse con esta persona que no es católica, en este caso la iglesia tolera, pero pone condiciones. Primera condición, que el esposo o la esposa que no es católica acepte que el esposo o la parte católica siga su religión católica y bautice, eduque los hijos en la fe católica. En este caso se tolera, en este caso es sí el matrimonio, se llama matrimonio mixto. Pero no se aconseja casarse con gente que no es católica, porque realmente son problemas, y sobre todo hoy, debido al relativismo actual, a mí me gustó, un domingo vamos al templo protestante, o sea, a la iglesia católica. Esto no es católico, esto realmente es no tener fe. El Cristo tiene una iglesia, esta iglesia es iglesia católica y no cualquier iglesia inventada.